¿Alguna duda con las derivadas? No, profe. Vale. Si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Y hoy vamos a hablar de otro tipo de funciones a las cuales vamos a llamar funciones implícitas. ¿Alguien ha escuchado el término de función implícita por ahí en alguna ocasión? Sí. ¿Cómo podríamos definir lo que es una función implícita? ¿Cómo podríamos definirla? Miren, si vamos a trabajar con funciones implícitas, pues lo primero que nos tiene que quedar bien claro es a qué le llamamos una función implícita. Y bueno, va a ser mucho más fácil que entendamos qué es una función implícita si antes decimos que todas las funciones que hemos trabajado hasta hoy, que han sido de la forma y igual a f de x, estas son funciones explícitas. Entonces, una función explícita es aquella en donde la variable dependiente está despejada. Que la variable dependiente está despejada. A esta función le llamamos una función explícita. Y todas las funciones que ustedes derivaron en la actividad anterior, todas ellas son funciones explícitas. Ahora, una función explícita es aquella en donde la variable dependiente está despejada. Bueno, pues entonces una función implícita es aquella en donde la variable dependiente no está despejada. Es decir, cuando tiene la forma f de x, y igual a 0, esta es una función implícita. Entonces, una función implícita es aquella en donde la variable dependiente no está despejada. A eso le llamamos función implícita. Por ejemplo, una función de la forma x cúbica menos 3x cuadrada y más 4xy cuadrada menos y cúbica igual a 0. Esta es una función implícita. X sigue siendo la variable dependiente. Y sigue siendo la variable, perdón, X es la variable independiente. Y sigue siendo la variable dependiente. A diferencia de las otras, Y no está despejada. Entonces, hoy vamos a trabajar con funciones de este tipo, en donde la variable dependiente no está despejada. Y bueno, a final de cuentas, lo que vamos a hacer es derivar este tipo de funciones. ¿Cómo las vamos a derivar? Bueno, pues vamos a tener dos opciones. Uno, lo que no vamos a hacer, porque luego es muy complicado, es dedicarle mucho tiempo, la verdad es que no tiene mucho caso. ¿Qué sería tratar de despejar y? En esta función, que es una función implícita, tratar de despejar y es muy complicado. Fíjense, tenemos una y a la primera potencia, a la segunda y a la tercera. Tratar de agruparlas para ver cómo se puede despejar es muy complicado, no tiene caso. Tratar de despejar y sería meternos en dedicarle mucho tiempo al álgebra, cuando la derivada podría ser muy fácil. Entonces, aunque siempre estará esa opción, no la vamos a seguir por esa razón, porque luego nos va a llevar mucho más tiempo tratar de darle forma a esto que lo que sería la derivada en sí. Entonces, es una opción, sí, pero no la vamos a considerar, no porque no querramos hacerlo, porque la verdad es que no tiene caso meterle tanto tiempo a los despejes y luego quizás ni los podamos hacer, como en este caso, como les digo, despejar y es muy complicado, no tiene caso. Y entonces la otra opción es derivar implícitamente. A este proceso, que más que una formulita, es todo un método, que vamos a llamar derivación
implícita. ¿En qué consiste la derivación implícita? Bueno, la derivación implícita consiste en derivar término por término. Derivar término por término, teniendo en cuenta, esto nunca hay que perderlo de vista, que y es nuestra variable dependiente, que x es la variable independiente. Estamos derivando a y con respecto de x. Por eso, cuando derivemos término por término, no hay que perder de vista que a la derivada de y con respecto de x le vamos a llamar y', y que la derivada de x con respecto de x es 1. Es decir, todas nuestras derivadas son de la variable dependiente con respecto a la variable independiente y no al contrario. No derivamos x con respecto de y. Todo va a ser siempre de y con respecto de x. Entonces, vamos a derivar término por término. Cada término lo vamos a ir derivando respetando lo que tenga, la operación que tenga indicada, si es un producto, si es una potencia, si es un cociente, lo que sea. Pero sin olvidar, sin perder de vista, que y es nuestra variable dependiente, que siempre las derivadas son con respecto a la variable independiente. Por esa razón, a dy en dx le vamos a llamar y', y dx en dx pues es igual a 1. Acuérdense que esta fue la segunda de las fórmulas que vimos cuando enumeramos las fórmulas para derivar funciones algebraicas. Entonces, eso es lo que jamás hay que perder de vista. Que la y es la variable dependiente, que x es la variable independiente y que todas nuestras derivadas son con respecto de x. Ya que hayamos derivado término por término, en el siguiente paso vamos a despejar y'. Despejamos y'. Y lo que resulte de ahí, esa será nuestra derivada. Y en eso consiste la derivación logarítmica. Entonces, perdón, la derivación implícita. Entonces, nos van a dar una función implícita, es decir, una función como esta, donde y no está despejada. Nos van a pedir derivarla. No nos vamos a meter en el problema de andar despejando y, que en la mayoría de los casos es muy complicado, no tiene caso. Y entonces vamos a utilizar lo que se conoce como derivación implícita. ¿En qué consiste la derivación implícita? Bueno, pues vamos a derivar término por término, sin olvidar que y es la variable dependiente, que x es la variable independiente, que todas las derivadas son con respecto de x. Por esa razón, de y en dx le llamamos y', y de x en dx es igual a 1. Ya que hayamos derivado todos los términos, el siguiente paso es despejar y', porque eso es lo que queremos, la derivada de y. Por eso vamos a despejar y'. Por ejemplo, esa misma función que tenemos ahí, vamos a derivarla, la voy a anotar acá aparte, que es x cúbica menos 3x cuadrada y más 4x y cuadrada menos y cúbica igual a 0. Que dijimos es una función implícita y entonces vamos a derivar término por término. Abusados. Todas las derivadas son con respecto de x, porque esa es la variable independiente. Entonces, como no vamos a despejar y, no nos vamos a meter en este problema, derivamos así como está, respetando las potencias, los cocientes, todo lo que ahí tenemos. Por ejemplo, término por término, del primer término. ¿Cuál es la derivada de x cúbica? No tiene problema. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. 3x cuadrada. Muy bien. 3x cuadrada. Y luego, menos 3 es constante, lo voy a dejar fuera. Y entonces lo que tenemos es un producto, dos factores. X cuadrada es el primero, y es el segundo. Una u por b. La regla dice, el primero por la derivada del segundo. Y a la derivada de y le llamamos Y'. Y'. Es primero por la derivada del segundo. La derivada de y es y'. Más el segundo por la derivada del primero.
¿Cuánto nos da la derivada del primero? 2x. 6x. 2x. 2x. Por el segundo que hice. Sí. Luego quitamos los paréntesis. Más. Ya terminamos con el segundo término. Vamos con el tercero. El 4 es constante, lo vamos a dejar fuera. Nuevamente es un producto. Primero, por derivada del segundo. El primero es x por la derivada de y cuadrado. ¿Cuánto nos da la derivada de y cuadrado? 2y. Pero no termina ahí. Acuérdate que estamos derivando como una potencia. La formulita que ustedes la checan dice n por u a la n menos 1, pero no termina ahí. Por la derivada de u con respecto de x. Por lo tanto, la derivada de y cuadrada es 2y, y prima. así es, 2y por y prima. ¿Cuál será la derivada de y cúbica? Mm, 3y al cuadrada por y prima. Muy bien. ¿Cuál será la derivada de y cuarta? 4y cúbica por y prima. ¿Y cuál será la derivada de y a la menos 3? Menos 3y menos 3y prima sobre y a la cuarta. No, pero antes de que lo hagas positivo, así tal cual. La derivada de y a la menos 3 es menos 3. Menos 3y a la menos 4 por y prima. Así es. ¿Cuál es la derivada de y a la 1 medio? Un medio de y a la menos un medio por y prima. ¿Sí? Entonces, todas las y, como y es la variable independiente y estamos derivando con respecto de x, todas las y se derivan como una potencia, como una u a la n. Y la regla dice n por u a la n menos 1, pero no termina ahí por la derivada de u, que es lo que nos da y'. Entonces, regresando a nuestro problema. X es el primero por la derivada del segundo. Ya quedamos que la derivada de y cuadrada es 2y por y'. Más el segundo por la derivada del primero. ¿Cuánto nos da el segundo por la derivada del primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es B? Estamos todavía con este término. Hemos terminado. Y cuadrada por 1. O nada más. Y cuadrada. ¿Sí? Y cuadrada 4. No, el 4 ya lo habíamos dejado afuera. Ese ya está afuera. Todo va a quedar luego multiplicado por 4. Nos olvidamos del 4 y trabajamos solamente lo que es x cuadrado. Menos, todavía no acabamos, nos falta el último término, la derivada de y cúbica. Y la derivada de y cúbica es 3y cuadrada por y prima. así es, 3y cuadrada por y prima igual a 0. ¿Alguna pregunta con la derivada? Esa ya es la derivada. Todavía no hemos terminado, pero esa ya es la derivada. ¿Alguna pregunta con la derivada? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien. ¿Qué nos falta entonces para terminar con este problema? Pues nos falta despejar y'. Acuérdense que primero derivamos término por término y después hay que despejar y'. Bueno, pues para despejar y', pues necesitamos efectuar todas las operaciones que tengamos indicadas. Ahora sí, quitamos todos los paréntesis y nos va a quedar 3x cuadrada menos 3x cuadrada y' menos 6xy, eso fue del primer paréntesis. Ahora nos va a quedar son 8 xy y' más 4y cuadrada
Y por último, menos 3y cuadrada y prima igual a 0. Damos paréntesis, hacemos todas las operaciones y como siguiente paso vamos a agrupar a la izquierda todo lo que tenga y prima, a la derecha lo que no. Entonces nos va a quedar menos 3x cuadrada y prima más 8xy y prima menos 3y cuadrada y prima igual a. Y todo lo que no tiene y prima, del otro lado con signo contrario, que sería menos 3x cuadrada más 6xy menos 4y cuadrada. Entonces, a la izquierda lo que tiene y prima, a la derecha lo que no. ¿Por qué queríamos agrupar todos los términos en y prima? Bueno, porque ahora lo vamos a factorizar. Y prima como factor de. Y a cada uno de estos le quitamos y prima, nos va a quedar menos 3x cuadrada más 8xy menos 3y cuadrada igual a lo que ya teníamos, menos 3x cuadrada más 6xy menos 4y cuadrada. Ahora sí, todo lo que multiplica a y prima pasa dividiendo, nos va a quedar menos 3x cuadrada más 6xy menos 4y cuadrada sobre menos 3x cuadrada más 8xy menos 3y cuadrada. Y bueno, podríamos hacer un arreglo de signos y si no, pues aquí lo dejamos. Esa es la derivada de esa función implícita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Bueno, entonces, primero hay que identificar si se trata de una función implícita o no. Una función implícita es aquella en donde la variable dependiente no está despejada. Si tiene esa característica, pues entonces es una función implícita. ¿Cómo la vamos a derivar? Pues ya dijimos, vamos a derivar término por término. Y no olvidar que y es la variable dependiente, que x es la variable independiente. Por esa razón, a la derivada de y con respecto de x le vamos a llamar y', y dx en dx es igual a 1. Ya que hayamos derivado término por término, el siguiente paso es despejar y'. Y para despejar y', pues hacemos las operaciones que tengamos indicadas, agrupamos todo lo que tenga y' a la izquierda, lo que no a la derecha, factorizamos y se acabó. Y esa será la derivada de la función. Vean cómo en este caso, la derivada de y con respecto de x, que llamamos y', puede quedar en función tanto de x como de y. No nos vamos a meter en el problema de andar despejando para que queden solamente x. O sea, no tiene caso. Lo vamos a dejar de esa manera. Bueno, pues vamos viendo otro problema. Nos piden derivar y estamos en la página, para que tienes su manual en la mano, número 45. También los impares van a ser para ustedes. Hagamos algunos de los problemas pares. Por ejemplo, en el problema 2, nos piden derivar x cuadrada menos xy más y cúbica igual a 8. Miren, en algunos libros de texto recomiendan igualar a 0. La verdad es que no tiene caso, lo podemos trabajar así como está. No tenemos que estar igualando a 0, así como está. Entonces, vamos a ver. Primero, ¿será una función implícita, sí o no? Sí. 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 ¿Por qué? ¿Por qué dicen que sí? Porque la variable y no está despejada y es parte de la función. Y es porque la variable y, que es la variable dependiente, no está despejada. Y tampoco nos vamos a meter en ese tipo de problemas de andar queriendo despejarla. Porque además no es fácil
tenemos una y lineal y una y cúbica. Despejar y no es fácil, podría ser muy complicado. Entonces, no nos vamos a meter en ese tipo de problemas. Vamos a derivar así como está. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿en qué consiste la derivación logarítmica? Pues nos dicen que hay que derivar término por término, teniendo en cuenta que, como y es la variable dependiente, derivamos con respecto de x. Por eso, de y en dx le vamos a llamar y', y de x en dx es igual a 1. Y entonces, término por término. Del primer término, de x cuadrada, su derivada es 2x. 2x. Miren, aquí hay que tener mucho cuidado con los productos, los factores. Por eso, en este problema anterior, los coeficientes como 3, como 4, los dejamos fuera. Primero derivamos y después multiplicamos. Bueno, aquí también voy a dejar fuera el menos. Primero derivo el producto y ya después afectamos los signos. Es un producto, la regla dice primero por derivada del segundo más, segundo por derivada del primero. ¿Cuánto nos da ese producto? Derivada de X X por más derivada de Y, ¿no? No, así no se deriva. X por Y prima más Y. Así es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, que es 1. La derivada de x es xy' más y. Más el siguiente término, derivada de y cúbica. 3Y cuadrada Y 3y prima. cuadrada por y. 3Y cuadrada. 3y cuadrada, pero no termina ahí. 3y cuadrada por y'. Acuérdense que es una potencia, una u a la n. N por u a la n menos 1 por la derivada de u, que es y'. Igual a derivada de 8. 0. 0. Y es una constante, su derivada es 0. Bueno, pues esa es la derivada. Ahora vamos a despejar y'. Para despejar y', efectuamos las operaciones que tengamos indicadas, es decir, quitamos paréntesis, agrupamos y' a la izquierda, lo que no tenga y' a la derecha, y despejamos. ¿Y se acabó? Esto será entonces 2x menos xy' menos y más 3y cuadrada y' igual a 0. ¿Cuáles son los términos que tienen y'? El segundo y el cuarto. Esos ahí los vamos a dejar. Menos xy' más 3y cuadrada y' igual a. Y los que no, del otro lado con signo contrario, que sería menos 2x más y. Ahora sí, y' a la izquierda como factor de. Como factor de X más 3Y al cuadrado. Menos X. menos x más 3y cuadrada igual a menos 2x. Y ahora sí, todo lo que multiplica y', dividiendo del otro lado, y entonces y' será menos 2x más y entre menos x más 3y cuadrada. Y esa es la derivada de la función implícita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Todo claro? Oh, claro, muy bien. Qué bueno. Vamos entonces a ver otro caso. Ahora nos piden más bien la derivada en el problema 6 de la raíz de xy más 3y igual a 10x. Nos piden derivar esa función. A ver, ayúdenme. ¿Por dónde empezaríamos?
Quitando la raíz. Bueno, más que quitarla, lo que hacemos es A una potencia. cambiarle de forma, ponerla en forma exponencial, que sería xy a la 1 medio más 3y igual a 10x. Y entonces sí, ahora sí vamos a derivar. Como es una función implícita, bueno, pues habrá que derivar término por término. Primer término, ¿cómo se deriva? Primero, ¿cómo? Y después ya me dicen el resultado. U a la n. Sí, es una u a la n. Buscamos en nuestro formulario. ¿Qué dice la formulita de u a la n? ¿Cómo dice? La potencia. ¿Cuánto vale? En ¿Un este medio? caso, ¿cuánto vale? Un medio de por u, xy que es xy a la 1 medio menos 2 medios. A la menos 1 medio. menos 1 medio. ¿Ya terminamos? La derivada del de Terminamos. adentro. Nos falta la derivada de u, el último término que ya dijimos. No se nos puede olvidar, porque entonces eso está mal. Es n por u a la n menos 1, pero no termina ahí por la derivada de u. U es todo lo que está entre paréntesis. ¿Cuál será la derivada de eso? Y prima. Y prima. No. X, Y Un prima, Y, producto. más Y. Así es, miren, esta misma ya la habíamos hecho acá, es la derivada de xy, es esta derivada, primero por derivada del segundo más, segundo por derivada del primero, esto es un producto. Otra vez, ¿cuánto nos dio eso? X, Y prima, más Y. Todo esto es apenas la derivada del primer término, más, siguiente término. 3y prima. Muy bien, 3y prima, sí. 3y prima igual a 10. 10. ¿Por qué 10? Es la derivada de 10x. ¿Sí? ¿Pero por qué 10 nada más? Porque x está a 1. Que la derivada de x es 1. Bueno, muy bien. Esa ya es la derivada. Ahora hay que despejar y'. Y para despejar y', pues hay que darle forma a esto. Miren, primero, vamos a hacer la potencia positiva, regresamos a radicales. Nos quedaría xy' más y sobre 2 veces la raíz de xy más 3y' igual a 10. Lo único que he hecho es bajar el menos 1 medio para hacerlo positivo y luego regresamos a radicales. Miren, lo que luego a veces hacemos aquí y cometemos el error es decir que 2 raíz de xy va a pasar multiplicando, pero solamente multiplicamos a 10 y no a 3y'. Y eso está mal. Por lo tanto, para no caer en esos errores, yo lo que hago es, si quiero eliminar este 2 raíz de xy, porque este denominador no me deja despejar y', tenemos que cancelarlo. Bueno, pues toda la expresión la vamos a multiplicar por 2 raíz de xy. O sea, la razón de querer eliminar el denominador es para poder despejar y', porque si no, no la podemos despejar. Entonces, lo que hacemos es cancelar todos los denominadores. Y la forma más fácil o la forma de evitar cometer errores es toda la expresión multiplicarla por lo que queremos cancelar. Al multiplicar por el primer término se cancelan, nos queda solamente xy' más y más. Multiplicamos el segundo término, 3 por 2 nos daría 6, raíz de xy por y' igual a, multiplicamos el segundo, nos da 20, raíz de xy.
¿Y ahí qué hemos ganado? Bueno, pues hemos ganado que ya no tenemos fracciones, que ya podemos dejar las y' a la izquierda y lo que no tenga y' a la derecha. Ya podemos tratar de despejar. ¿Cuáles son los términos que tienen y'? Pues el primero y el tercero, bueno, esos ahí se quedan. XY más 6 veces la raíz de XY, y' es igual. Y lo que no, del otro lado con signo contrario. 20 raíz de XY menos Y. Ahora sí, Y' como factor de, bueno, pues nos va a quedar X más 6 raíz de XY es igual a 20 raíz de XY menos Y. Y todo lo que está multiplicando Y', la pasamos dividiendo, nos va a quedar que Y' es igual a 20 veces la raíz de XY menos Y sobre X más 6 veces la raíz de X. Y ahora sí, ya despejamos Y'. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo subió la raíz de 2, digo, de 2 por raíz de XY para hacerse 6 raíz de XY? Bueno, no la subí. La raíz no la subí. Si tú te fijas, la raíz sigue estando donde estaba. Abajo, sigue estando abajo. Lo que estoy haciendo es todo multiplicarlo por este factor para cancelarlo. Porque si no eliminamos el denominador, si no cancelamos este término, no podemos despejar Y'. Entonces, ¿cómo lo eliminamos? Pues no voy a pasarlo multiplicando del otro lado porque luego no multiplicamos al 3Y' y eso ya está mal. Para evitar cometer esos errores, lo que hacemos es multiplicar toda la expresión por el factor que quiero eliminar para que en el siguiente paso ya no aparezca. Pero no es que lo haya pasado de aquel lado, es que toda la expresión la estoy multiplicando por ese factor. Ya vi, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe. Bueno, miren, veamos otro caso. Nos piden derivar X a la 2/3. Es el problema 10 más Y a la 2/3 igual a 1. Problema 10, X a la 2/3 más Y a la 2/3 igual a 1. Nuevamente es una función implícita. Y bueno, miren, en este caso despejar Y no es tan complicado. En este caso es relativamente sencillo despejar Y. Pero ya quedamos que no nos vamos a meter en ese tipo de problemas. Vamos a trabajarla de manera implícita, es decir, vamos a derivarla así como está. Término por término, entonces. El primer término, su derivada es 2/3 de X a la menos 1/3. 2/3 de X a la menos 1/3. Más. El siguiente. 2/3 de Y a la menos 1/3 por Y'. A la menos 1/3 por Y' igual a 0. Igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Que la derivada de 1 es 0. Miren, primero vamos dándole forma a eso. Hagamos los exponentes positivos y entonces esto sería 2 sobre 3X a la 1/3 más 2 sobre 3Y a la 1/3 por Y' igual a 0.
Lo único que hicimos fue bajar los exponentes negativos para hacerlos positivos. Y todo lo demás quedó igual, tal cual. Y bueno, pues hay que recordar que vamos a despejar Y'. Entonces, todo lo que no tenga Y', del otro lado con signo contrario, va a quedar 2 sobre 3Y a la 1/3. Y' va a ser igual a menos 2 sobre 3X a la 1/3. Porque este término está sumando, bueno, pues pasaría a restar. Y ahora sí, lo que está multiplicando va a pasar dividiendo, lo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Es decir, el 2 pasaría dividiendo y el 3Y a la 1/3 pasaría multiplicando. Por lo tanto, Y' va a ser igual a lo que ya tenemos ahí. Y entonces sí, 3Y a la 1/3 pasa, como está dividiendo, pasa multiplicando. El 2, como está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Por qué lo escribí así? Para que vean ustedes que estos términos se pueden cancelar. Entonces, esto se puede juntar como Y a la 1/3 entre X a la 1/3. Y ya sabemos nosotros que la potencia 1/3 equivale a una raíz cúbica. Por lo tanto, lo podríamos dejar como raíz cúbica de Y sobre X. Una sola para los dos, porque están ahí juntos. Una sola. Y esto sería la derivada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Por el momento ¿Alguna? todo bien. Ok, bien. Vamos a cambiar un poquito la pregunta. Ahora, la pregunta no es derivar la función. Nos vamos al problema número 24. La pregunta en el problema 24 dice, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de X cuadrada Y cuadrada más 3XY igual a 10Y en el punto donde X vale 2 y Y vale 1. Nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función en ese punto. Esta pregunta ya no la habían hecho. Ya habíamos dicho, si lo que quieren es la ecuación de una recta, bueno, pues la ecuación está dada por Y menos Y1 es igual a la pendiente por X menos X1, en donde X1 y Y1 son las coordenadas de un punto que pertenece a la recta. Bueno, pues el punto P, como es el punto de tangencia, pertenece al mismo tiempo a la curva y a la recta. Por lo tanto, yo puedo cambiar X1 por 2, Y1 por 1, y nos quedaría Y menos 1 es igual a la pendiente por X menos 2. Pero esto todavía no está completo. Para que eso esté completo, nos está haciendo falta la pendiente de la recta tangente. Y también ya lo hemos platicado mucho. Ya hemos dicho, si tuviéramos dos puntos o la forma de calcular un segundo punto, pues obviamente la manera más sencilla de calcular la pendiente de esa recta tangente, pues sería como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Pero no tenemos otro punto. Y entonces debemos de buscar otra opción para calcular la pendiente de la recta tangente. ¿De qué otra manera la podemos encontrar? Derivando. Sí es, derivando la función. ¿Por qué derivando? Porque ya también lo hemos platicado mucho, ya hemos dicho que geométricamente la derivada
y la pendiente de la recta tangente son lo mismo. Y entonces habrá que derivar para tener la pendiente de la recta tangente, es decir, la pendiente de la recta tangente es lo mismo que Y', pero acuérdense, evaluada en el punto P 2,1. Entonces habrá que derivar, como es una función implícita, pues hay que derivar término por término. ¿Cómo derivamos el primer término? Con la regla del producto. Como un producto. La regla dice, el primero, x cuadrada, por la derivada del segundo. 2y, y'. 2y, y'. ¿Sí? Más el segundo por la derivada del primero. ¿Cuánto nos da la derivada del primero? 2x, 2x por y y cuadrado. cuadrado. Esto apenas es la derivada del primer término. Más el 3 lo voy a dejar fuera. Después lo multiplicamos. Y lo que queda es un producto nuevamente. ¿Cuánto nos da esa derivada? XY'. Sí, pero no termina ahí. ¿Qué más? Más Más y. Y. Más Y. Y, porque es primero por derivada del segundo más, segundo por derivada del primero. Igual a 10y'. Sí, 10. 10. Vamos a quitar paréntesis. Esto será 2x cuadrada y más 2xy cuadrada más 3xy' más 3y igual a 10y'. Miren, yo aquí les voy a recomendar algo. Es cierto, podemos seguir como lo hemos hecho, agrupar y' a la izquierda, lo que no tenga y' a la derecha, y luego despejar y'. Y ya que tengamos el despeje, sustituimos el punto que queremos, que es el 2,2. Eso es lo que hemos hecho. Más fácil todavía. No despejen y', sustituyan el punto directamente. Va a ser mucho más fácil trabajar ya después de haber sustituido x y y por lo que valen, y entonces despejan y'. Pero como ustedes quieran, a final de cuentas llegamos a lo mismo. Por ejemplo, sustituimos directamente. X vale 2, y vale 1, sería 2 al cuadrado es 4. Por 2, 8. Por 1, por y', 8y'. Más 2 por 2 es 4. Por 1 al cuadrado, esto es 4. Más 3 por 2 es 6. Por y', 6y'. Más 3 por 1 es 3, igual a 10y'. Y entonces todo se simplifica mucho de esa manera. Sustituimos el punto y después despejamos. Miren, por ejemplo, ¿qué podemos hacer aquí? Pues sería 8 más 6 nos da 14y'. 4 más 3 nos da más 7, igual a 10y'. Y ahora sí, todo lo que tenga y' a la izquierda, lo que no a la derecha, 14y' menos 10y' igual a menos 7. Esto nos va a dar 4y' igual a menos 7. Por lo tanto, y' es igual a menos 7 cuartos, que equivale a la pendiente de la recta tangente. Y es mucho más fácil despejar y' si primero sustituimos el punto, pero si no, pues entonces despejen y' así como está, después de despejar sustituyen, y vamos a llegar a lo mismo. El resultado no cambia, sigue siendo lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y entonces tomamos la ecuación que dejamos incompleta. Y menos 1 es igual a la pendiente, que ahora sí ya la tenemos, menos 7 cuartos por x menos 2. Acuérdense que no la dejamos así, la vamos a dejar en su forma general, ax más by más s, perdón, ax más by más c igual a 0.
El 4 pasa multiplicando a y menos 1. 4y menos 4. El menos 7 multiplica a x menos 2. Menos 7x más 14. Igualamos a 0, procurando que las x queden positivas. 7x más 4y más 14 pasa como menos 14 menos 4, menos 18 igual a 0. Y esa es la ecuación de la recta que es tangente a la gráfica en un punto dado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Por ahorita no, profe. Por Bueno, ahorita. ok. Entonces, aquí le vamos a dejar dos problemas impares de esta sección, que son del 1 al 25 de la página 45. Esos van a ser para ustedes, para que los vayan empezando a resolver. No he generado todavía la actividad, pero bueno, empiecen a resolverlos. Y lo mismo, si tienen dudas, pues igual me pueden preguntar. Pues si no hay preguntas, entonces aquí le dejamos por hoy. Nada más acuérdense que mañana es día inhábil, es día de la universidad, no tenemos clase. Y entonces nos estaríamos viendo hasta él. Pues, Jueves. Muy bien. Pues cuídense mucho, hagan su tarea, pónganse al día con sus tareas y primeramente Dios nos vemos aquí. Gracias, jóvenes. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta el jueves. Y nos vemos.